Sudores fríos, terror, ansiedad o pánico. Estas pueden ser las sensaciones más comunes que tengas al levantarte de una pesadilla. Cosas terribles que ni siquiera serías capaz de imaginar despierto te ocurren en los sueños. Estos son tan reales que tu cuerpo no puede diferenciar entre ellos y entre la realidad. Y todo lo traumático que pueda ser un sueño, tu cuerpo lo vive como si fuera la pura realidad. La amígdala del cerebro detecta un peligro y desencadena sentimientos de miedo y de ansiedad. Se segregan diferentes sustancias como la adrenocoricotropa y la epinefrina. Y al final se segrega el famoso cortisol, que aumentará tu presión sanguínea, el azúcar en la sangre y suprimirá tu sistema inmunitario, creando la ansiedad y el estrés en tu cuerpo. Respirarás muy rápido, todo tu cuerpo se contraerá. Esto afectará tu estómago, ralentizará o detendrá sus funciones y se secará tu boca y probablemente te levantes llorando. Ok, tranquilo o tranquila, solo era un sueño. O quizás haya algún motivo real para seguir en alerta. Los sueños son aún un enigma para todos. Hay sueños que predicen el futuro, sueños que describen realidades ocultas, o personas que ya no están con nosotros se nos aparecen en sueños con mensajes del más allá. Muchas cosas que los científicos aún no han conseguido explicar. Por ejemplo, Mendeleev, quien descubrió la tabla periódica, escribe lo siguiente. Durante un viaje en tren, en 1869, se quedó dormido. En un sueño vi una tabla en la que todos los elementos encajaban en su lugar. Al despertar, tomé nota de todo, dijo. Esta imagen que ves en pantalla es la famosa tabla periódica que se estudia hasta hoy en todas las escuelas y él la descubrió en un sueño. Podemos hablar también de otros casos, como la estructura del átomo, de Niels Bohr, quien descubrió esta estructura a partir de un sueño, o la insulina, a raíz de un sueño de Frederick Grant Banting, o cómo Elias Howe inventó la máquina de coser, después de haber soñado con ella. Y si esto es así para sueños buenos, quizás también sea así para sueños malos. Quizás los sueños malos también estén hablando de algún futuro o nos estén avisando de algo. Es muy importante entonces instruirnos bien en cuanto a los sueños. Por ejemplo, lo primero que solemos hacer al tener un sueño malo es contarlo a otra persona y según la Kabbalah es lo último que deberías hacer. Porque esto puede perjudicarte muchísimo y te lo explicaré hacia el final del video, pero es solo un ejemplo de la necesidad de comprender más a fondo qué son los sueños y qué hacer con ellos. Por eso, para abarcar todo lo necesario en poco tiempo, dividiremos este video en 6 partes. Veremos qué es un sueño, luego, por qué soñamos. Después pasaremos a ver qué es una pesadilla y cuál es su función. ¿Cómo sabremos que una pesadilla tiene un mensaje verdadero? ¿Quién recibe sueños malos o pesadillas? ¿Y qué hacer con ellas? Shalom, quiero hacer una pausa de unos pocos segundos para invitarte a la Academia Co-Creadores en WhatsApp, donde vamos a tener materiales completamente inéditos, míos y de otros ponentes en hebreo, disponibles en español. Si quieres unirte al grupo de WhatsApp, haz clic en el link que está en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Así que sin más, vamos a empezar a profundizar. ¿Qué es un sueño? Nuestros sabios en el Talmud nos dicen que un sueño es una 60ª parte de la profecía. La profecía es la capacidad de ver más allá de nuestra realidad física. Nosotros en las letras hebreas tenemos como vocales diferentes puntuaciones a las que llamamos nikud, como este o como este. Este último, nikud, es el único que está por encima de la letra y la llamamos jolam. El resto están o en el medio o abajo. Y la palabra jolam viene de la palabra halom, que significa sueño. Las dos tienen la misma raíz. ¿Por qué? Porque soñar es ver por encima de la letra, ver más allá de lo que está escrito en nuestra realidad. Pero tenemos que saber que no todos los sueños son sueños con sentidos de más allá. Por un lado, fue escrito en el libro de Zacarías, capítulo 10, verso 2, Vajalomot hashav yedaveru, es decir, y los sueños hablarán la vanidad. Y por otro lado, en el libro de los Números, capítulo 12, verso 6, está escrito que Dios se revela a los profetas por sueños. Y ya dijimos que un sueño es una 60ª parte de la profecía. Entonces, ¿los sueños son profecías o son vanidades? Para entender la diferencia entre un sueño verdadero y un sueño normal, necesitamos entender lo siguiente.
¿Por qué soñamos? Técnicamente, los sueños se producen en la fase REM del sueño. Sí, es el quinto ciclo del sueño. Normalmente es la fase en la que soñamos y ocurre al final de la noche. Los ojos se mueven con velocidad, se relajan los músculos y el cerebro trabaja mucho más rápido. Pero todo esto tiene un aspecto espiritual. El alma del hombre se despega del cuerpo en cierto grado. Y expliquémoslo más en profundidad. Según la Kabbalah, el alma del hombre está dividida en tres partes: Nefesh, Ruach y Neshama. Cuando el hombre muere, estas tres partes se separan de su cuerpo y entonces ya no tiene vida. Podemos dividir estas tres partes de manera sencilla, aunque hay mucha más profundidad, de la siguiente manera. El Nefesh es la vida, la vitalidad más básica. El Ruach es la vida a nivel emocional, ¿sí? El sentir la vida. Mientras que la Neshama son los pensamientos, el vivir la vida a nivel mental. Así pues, si se separan estas tres partes de la persona, tanto la vitalidad biológica como las emociones y los pensamientos, esta persona se dará por muerta. Pero cuando nosotros dormimos, el Nefesh, nuestra vitalidad, se queda dentro, mientras que el Ruach y la Neshama suben a los mundos superiores. La elevación del Ruach y de la Neshama, espíritu y alma, hace que nuestra conciencia se expanda y pueda estar en contacto con mundos espirituales y realidades diferentes. Depende de la pureza de nuestra vida en el día a día, en ese día específico, así el alma se va a expandir hacia lugares positivos o a otras realidades espirituales menos positivas. Es por eso que a veces podemos conectar con fuentes de información o incluso con almas de niveles superiores, mientras que otras veces conectamos con imágenes y con cosas negativas. ¿Por qué? Porque el alma se expande, la pregunta es si se eleva hacia arriba o si se cae a algún lugar negativo. Entonces, ¿qué es una pesadilla y cuál es su función? En las pesadillas probablemente estemos en contacto con realidades espirituales negativas, energías negativas, que nuestra alma, al expandirse y al elevarse, ha entrado en contacto con ellas. Ahora, como ya dijimos, no todos los sueños tienen un mensaje verdadero, porque no siempre el alma del hombre se eleva y entra en contacto con realidades espirituales. A veces simplemente sueña por lo que hay en los niveles más bajos que se quedan dentro del cuerpo. Y estos son procesos meramente físicos y no espirituales. Los sabios nos dijeron en el Tratado de Sanedrín 30a: los sueños ni suman ni restan, es decir, no tienen importancia, por cuanto la mayoría de la gente, dijeron, sueñan los pensamientos de su corazón que se repiten en las noches. Cuando los motivos son técnicos, ¿sí? Por ejemplo, que la persona tiene mucha fiebre, o ha bebido alcohol antes de dormir, o ha comido demasiado, o ha visto una película en el cine, una película de terror, ¿sí? O algún trauma que le ocurrió en ese día y después lo sueña, no es porque ha entrado en contacto con algo, simplemente está repitiendo lo que vivió en ese mismo día. En este caso, no estamos hablando de un sueño con un mensaje de más allá. Y esa es la gran diferencia entre los sueños que revelan vanidades, sí, como decía el verso, y entre los sueños donde hay mensajes trascendentes. Pero aún debemos preguntarnos, ¿cómo reconocer un sueño verdadero? El Talmud nos da tres señales. Que haya un sueño de alguien sobre otra persona, es decir, cuando yo sueño de un amigo o acerca de alguien, ¿sí? Eso es una señal de que el sueño es verdadero, no es la única señal, pero es una de ellas. O que alguien recibe la interpretación del sueño dentro del sueño mismo, esa es otra señal de que el sueño es verdadero, y de que el sueño es justo al despertarme, o que me despierto con el sueño, esa puede ser otra señal de que este sea un sueño verdadero. Otras señales es que esos sueños se repiten. No se sueña eso una vez, sino que se repite muchas veces lo mismo. O la preocupación o la reacción exagerada de la persona al levantarse. Obviamente no estamos hablando de una persona que sea una persona muy miedosa, que siempre reacciona de formas exageradas a las cosas, sino de alguien normal que de repente está muy exaltado por el sueño que acaba de tener. Algo extraño hay allí. La verdad es que puede ser que su alma esté consciente de que ese sueño quiere decirle algo y por eso es que siente ese exalto dentro de ella. Por otro lado, otra cosa que tenemos que saber es que no todos los detalles en el sueño son verdaderos o significan algo. El Talmud nos dice que en halom belit varim betelim, es decir, no hay un sueño
donde no haya cosas vanas. No todos los detalles son significativos. Y ahora entendamos un poquito más. ¿Cuál es la función de las pesadillas? Los sabios les llamaron a las pesadillas Halom Ra, sueño malo. Ra significa en hebreo malo. Pero es muy interesante ver la etimología de esta palabra, que comparte raíz con otras, como por ejemplo la palabra teruá, que es un toque de cuerno, lo que llamamos el shofar. Pero este toque es un toque roto, donde hay tres sonidos, tu, tu, tu. ¿Sí? Esas tres partes se llaman teruá. Si no, hay otras palabras para referirse a los toques, como la tequía o otros. Tenemos otra palabra que tenemos en el Salmo 2, verso 9, que dice teroem beshevet barzel. La palabra teroem tiene la raíz de resh ain, de ra. ¿Y qué significa? Quebrántales o los quebrarás con vara de hierro. Habla de algo quebrado. Igual que el toque de shofar habla de un sonido quebrado, teroem es quebrántales. Significa que la palabra ra en su raíz viene a hablar de partes rotas de algo, de partes de algo. ¿Por qué? Porque el mal en sí es algo que es malo por ser solo una parte. Es decir, si tú vieras la imagen completa, entenderías que esto no es malo, sino que es parte de algo, de un bien general. Por ejemplo, como si viéramos a alguien cortando leña y no supiéramos que de esa leña quiere hacer muebles y pensáramos que solo está golpeando al árbol. Golpear a un árbol es malo, pero cuando es parte de un proceso más grande, entonces deja de ser malo y pasa a ser parte de un proceso de bien. Lo mismo pasa con el mal. Y lo mismo pasa con el Halom Ra, el sueño malo. El sueño malo es en sí un sueño que es una parte. Es decir, te están haciendo vivir una parte de un evento del cual te están avisando y advirtiendo. Estás como viviendo la parte de algo que probablemente tengas que vivir si es que no haces algo al respecto. ¿Por qué te hacen vivir eso? Primero, porque a veces con vivir el sueño ya es suficiente. Si vives el sueño, ya lo habrás como bebido en la realidad y no vas a necesitar vivirlo después. Por eso es que el Zohar nos explica que Rabbi Eleazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el autor del Zohar, pedía antes de dormir que si tienen que venir a él sufrimientos, le vengan en sueños. ¿Sí? ¿Por qué eso es algo bueno? Porque si le vienen en sueños, ya no le tendrán que venir en la vida. Lo que significa que las pesadillas no son algo tan malo, quizás te estén salvando de vivir algo después. Y la segunda cosa es que los sueños son parte, como hemos dicho, de un evento del cual te están advirtiendo o anunciando. En el caso de las pesadillas, advertencia de algo malo que está por venir. Y por eso debemos saber qué hacer cuando tengamos una pesadilla. Pero antes quiero contestar una cosa importante que te va a consolar mucho. ¿A quién se le dan las pesadillas? El Talmud nos sorprende y nos dice lo siguiente. Dijo Rabuna, a la persona buena no se le enseñan sueños buenos y a la persona mala no se le enseñan sueños malos. Y comentan nuestros sabios que a las buenas personas se les muestran sueños malos para advertirles y, como dijimos, para que también ya hayan vivido parte de esa situación y no la tengan que vivir en la realidad. Y dice allí el Talmud, todos los años de David no vio un sueño bueno, solo tenía pesadillas. Lo que significa que si te están mandando una pesadilla, no pienses mal de ti. Ve el amor del Creador que te está intentando ayudar, te está intentando advertir. El hecho de que tengas una pesadilla no atestigua mal de ti, todo lo contrario. Y ahora pasemos a la parte más importante del video. ¿Qué hacer cuando tenemos una pesadilla? Antes de ver qué hacer con las pesadillas, veamos cómo podemos evitarlas. Y voy a darte 6 consejos. El primero, si duermes solo en una casa, no duermas sin luz. Que como mínimo una luz fuera de la habitación donde duermes entre dentro del cuarto. La segunda es que no duermas con demasiados hierros o joyas en las manos. Evita los hierros y las cosas pesadas de tus manos. Si anteriormente te han estado atormentando sueños malos, apunta a este tercer consejo porque es muy poderoso. Leer antes de dormir los 4 primeros capítulos de los Salmos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Otro consejo muy potente ya lo dimos en otro vídeo, donde hablamos del Kriyat Shema,
la lectura del Shema Israel, pues este tiene 248 letras que protegen los 248 centros de nuestros cuerpos. Otro antídoto contra los sueños es el Salmo 91. Y por último, y quizás la más importante, nunca te vayas a dormir enemistado con alguien. Perdona antes de dormir. Te voy a dejar en un PDF para que puedas imprimirlo y puedas aplicar lo dicho, un PDF con los diferentes consejos que te hemos dejado para que los puedas usar. Y por último, contestemos. ¿Qué hacer si ya he tenido una pesadilla? Lo primero que tenemos que hacer es relajarnos según lo aprendido aquí, pues los sueños no son enviados en tu contra. Los sueños, tanto también los buenos como las pesadillas, las han enviado a ti para ayudarte. Y podemos hacer dos cosas principales para solucionar una pesadilla, si ya la hemos vivido. Lo primero es, cuidado, no cuentes ese sueño a cualquier persona. Este sueño tiene que ser contado a alguien de alto nivel espiritual que tenga la capacidad de interpretar tu sueño para bien, porque los sueños, dicen los sabios en el Talmud, que van detrás de su interpretación. Quiere decir que alguien con un nivel espiritual elevado puede tomar ese sueño malo y a través de su interpretación convertirlo amargo en dulce. Puede darle otro significado y lo que se va a cumplir no es el sentido original del sueño, sino la interpretación de esa persona. Pero si tú vas a otra persona que no entiende eso y cuando le explicas el sueño dice, ¡ay! ¿Cuánto te tienes que preocupar? Y le da una interpretación mala, probablemente la interpretación mala de él también se cumpla. Así que mucho cuidado a quién le cuentas tus sueños. Tienes que tener a tus guías espirituales, a tus maestros o agente espiritual que le puedas contar tu sueño y lo interprete para bien. Y la segunda cosa que podemos hacer es dar caridad. Está escrito en el libro de Mishlei, Tzedakah tatzil mimavet. La caridad salva de la muerte. Cualquier mala noticia que hayamos podido recibir en una pesadilla, la podemos expiar, la podemos evadir a través de la tzedakah. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que este video de los sueños te haya ayudado a entender mejor qué es lo que nos ocurre durante las noches y que estos consejos sean prácticos y aplicables para tu vida. ¿Qué es lo que más te ha impactado del video? Espero tu comentario en la zona de comentarios para que nos cuentes qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que vas a usar contigo y con los demás para ayudarles en esta situación donde hay sueños y pesadillas. Y sin más, like al video si te ha gustado, suscríbete si no lo has hecho antes y nos vemos en el próximo video. Por cierto, te dejo por aquí uno buenísimo. Shalom.